Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando yo muera, no me vayan a llorar, ni me traigan flores como si fuera un altar. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque con Cristo en el cielo he de estar. Ya no habrá llanto ni más dolores, pues toda lágrima Cristo enjugará. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. De una cosa sí estamos seguros: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son las palabras de Pablo y las tomo también para mí y espero que las tome para ti. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque la tumba para mí no es el final, es el comienzo de una nueva vida, vida gloriosa que nunca terminará. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque recibiendo mi corona he de estar, ese gran premio que el gran Maestro a todos los fieles en el cielo les dará. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. ¡Aleluya! Amados hermanos en Cristo Jesús, qué bueno poder saludarles una vez más en ese nombre tan favorito, el nombre que es por excelencia el más grande, el más sublime, el más glorioso, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Compartiendo con ustedes, como siempre, las bendiciones que el Señor Todopoderoso nos concede en su gracia y de esta manera poder llevar este mensaje de vida y de esperanza no solamente a los creyentes en Cristo Jesús, sino a aquellos que se están iniciando en la vida cristiana y a aquellos que por primera vez o segunda vez han asistido a una congregación o se conectan con este canal. Bienvenidos a este programa donde analizamos la palabra de Dios, donde estudiamos la palabra de Dios y estimulamos a la lectura maravillosa de la palabra de Dios. En este programa hemos estado analizando algunos aspectos importantes de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Así que continuamos con esta gran referencia y vamos a leer desde luego la palabra de Dios. Hoy tenemos el capítulo 2 de la carta a los Efesios y nos fuimos para que leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, qué bendición tan maravillosa. Este pasaje debe ser leído y releído constantemente para nuestro aprovechamiento. Hemos venido presentando algunos temas maravillosos que tienen que ver con la revelación del mensaje de la palabra de Dios, que tiene que ver con un nivel espiritual elevado, salir del ambiente natural y remontarnos a las alturas con Cristo y vivir esa vida que Él quiere, esa vida plena, esa vida feliz en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios quiere que seamos felices, pero el secreto está en que atendamos a su voz, escuchemos su palabra, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. De manera que los temas que hemos tratado acerca de vivir la vida en Cristo, el éxito, el triunfo, se alcanza solamente por vivir en Cristo. Las bendiciones que tenemos, todas las bendiciones, porque según el capítulo 1, verso 3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y que Él nos ha escogido, 1, para que seamos santos, 2, para que seamos sus hijos, y 3, para gloria suya, o sea, para gloria de Él, para Él gloriarse en lo que ha hecho precisamente en nuestras vidas. ¿Verdad? Que Dios tiene propósitos maravillosos. Ahora Él quiere prepararnos, ahora Él quiere meternos en el molde para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Ahora llegamos aquí a este capítulo para considerar qué éramos antes de ser espirituales, antes de estar en la iglesia, antes de haber conocido a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, vamos a mirar la vida en Cristo, la vida del creyente en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cómo es y cómo debe ser? Porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando de que estamos bien, pero resulta que le damos oportunidad a la palabra de Dios y comienza a decirnos una cantidad de cosas para mostrarnos que realmente no estamos tan bien que digamos. Empezando que en el programa anterior estábamos hablando de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y por eso se ha escrito: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. De manera que estamos en Cristo, pero cometemos muchos errores. No estamos hablando de pecados de muerte, adulterio, fornicación y todo eso, porque en la iglesia no se ve. Hay que hacer diferencia entre la iglesia y la congregación. El que peca es porque está fuera ya. El que se le ve ya el fruto de la maldad es porque ya se salió, ya no está con nosotros. Pero los que estamos aquí dentro, de hecho, cometemos errores y Dios es bueno con nosotros y provee la medicina. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo debe ser la vida del creyente? Debe ser una vida
en victoria. No es una vida por allá para estar con el rostro amargado a toda hora, que no nos pueden hablar, bueno, haciendo cosas que no se deben hacer. No, debemos presentar el fruto del creyente. Y el fruto del creyente no es propio, es del Espíritu. Porque Él es el que hace en nosotros. Es decir, de Él es el querer como el hacer por su divina voluntad. Veamos un pequeño bosquejo de la división de este capítulo. Este capítulo realmente es uno de los más importantes de la Biblia. Puede ser que usted tenga otro concepto, bueno, es respetable, porque trata sobre su pasado, mi pasado, el pasado de todos, su presente, mi presente y nuestro futuro. Muestra cómo era la vida antes que viniera Cristo y cómo es desde que Él vino. Trata acerca de lo que hizo Dios por el hombre en la obra de su misericordia y el don de su gracia. También describe 6 imágenes de la iglesia. Es un capítulo que debería vivirse, debería ser estudiado y enseñado una y otra vez. Imagínense todo lo que está exponiendo, todo lo que es el pasado. Puede mirarse a nivel del mundo entero, a nivel grupal y también a nivel personal. ¿Quiénes éramos? Hombre, razón tiene el Señor para decir por medio del salmista en el capítulo 8, cuando miro los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y lo visites? Entonces aquí vamos a mirar ese pasado, ese presente y también ese futuro. En esta introducción que tenemos está la vida del creyente, cómo era antes de su conversión. De hecho, no vamos a desarrollar este tema ya, porque estamos en la introducción y esto lo vamos a desarrollar más adelante. Esto es muy interesante, pensar cómo éramos antes, qué vida llevábamos. ¿Cómo era la vida del creyente antes de llegar a conocer a Jesucristo? Cuando Dios mira a un hombre que no se ha convertido, ¿cómo lo ve Dios? Porque una cosa es cómo lo miramos nosotros. Y nosotros nos engañamos. Porque el hábito no hace al monje. Y hay mucha apariencia en el ser humano. Además, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Él aparenta piedad, pero resulta que no lo es. Entonces, cuando Dios mira realmente, que mira a lo profundo del corazón, ¿cómo lo ve Dios? Es interesante tratar esto. ¿Cuál es la imagen en la mente de Dios de un hombre que no es salvo? William Barclay titula descriptivamente a este pasaje como la vida sin Cristo. Bien, entonces la pregunta la generalizamos. ¿Cómo es esta vida sin Cristo? Ya que vivimos el plano natural y vivimos también la parte espiritual, porque Dios nos hizo tanto en lo natural también como en lo espiritual, y con la capacidad de escalar, de llegar a ser espirituales, cosa que solamente se logra solo a través y por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tipo de vida vivió el creyente antes de su conversión? Bueno, esto ya está muy repetitivo, pero hay que hacerlo, porque el secreto del aprendizaje es precisamente la repetición. El Señor dijo, la repetirás a tus hijos. Y hay que estarle dando. En primer lugar,
esa primera etapa de la vida sin Cristo, lo que describe el verso 1 es una vida de muerte. Una vida de delitos y pecados, según el verso 1 y al verso 2. Una vida gastada con los desobedientes del mundo, porque andábamos de acuerdo a la corriente del mundo, hacíamos lo que la gente hacía. Es como una comparación. Por ejemplo, la gente corre detrás de los campeones, de las estrellas que brillan en el cine, en la farándula, en la TV o en el deporte, cualquiera que sea este. Entonces la gente se mueve y religiosamente hacia donde se mueve su líder. Entonces, en ese sentido, se hace lo que a la gente le gusta. Corremos con ellos, vivimos con ellos y actuamos como ellos. Esa era la vida que nos habíamos gastado en el mundo, pero que Dios en su gracia nos ha transformado y nos ha dado una vida excelente, una vida nueva. Era una vida bajo la ira de Dios, según el verso 3, éramos hijos de ira. Ahí podemos entender por qué la gente es intolerante, por qué la gente vive como a toda hora, como a la defensiva, por cualquier cosa se irrita, por cualquier cosa se enoja, se mata, se roba, se vive bajo un ambiente de mucho estrés, la violencia intrafamiliar, la violencia en el trabajo, las manifestaciones con toda clase de daños materiales, físicos y espirituales. De manera que el hombre vive bajo la amenaza, bajo la ira de Dios, porque ellos actúan de una manera que provocan a Dios, pasan por alto las verdades de Dios, se ríen, se mofan y reniegan contra Dios. Entonces, claro, el mundo está bajo ese aspecto, y eso que solamente algunas cositas por allí se ven por causa del ser humano, pero la ira viene, la parte final donde Dios dará la recompensa al hombre viene en camino. Bueno, el punto es este: el hombre no cumple su propósito en la tierra, no el propósito para el cual fue creado. Dios nos creó a su imagen y semejanza con un propósito. Vayan, multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla, enseñoren en ella y vivan en paz. Desafortunadamente, esa paz se interrumpió con la desobediencia de Adán y Eva en el huerto, los cuales pues tuvieron que sufrir ese primer juicio que se hizo aquí en la tierra y fueron desalojados del paraíso y fueron lanzados a vivir una vida de tortura, una vida de miseria, una vida de dolor, y por ende todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que un hombre pecó, pero por causa de ese hombre el pecado pasó a todos los hombres, y de allí por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿tiene poco o nada que ver con Dios? ¿Es separado y muerto para Dios? Desde luego que sí. El hecho es que se produjo la muerte. Es algo tan simple, es algo tan sencillo. Era un mandamiento. Podemos imaginarnos nosotros el huerto con, con miles de árboles frutales de toda especie, inclusive frutos que son comestibles y que nosotros o que el hombre todavía no ha alcanzado a descubrir, árboles frutales de unos sabores exquisitos.
y que solamente conocemos algunos, dependiendo la región donde se viva, el país, de tal manera pues que Adán y Eva podían disfrutar de una inmensidad de variedades en frutas, pero en medio de ese huerto estaba el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Era un árbol, pero había un mandamiento, y el mandamiento era que no fueran a comer de ese árbol. Pero ¿qué pasó? La codicia fue despertada precisamente por Satanás. Satanás astutamente, como él sabe trabajar, porque él nunca amenaza, él nunca obliga, pero él tiene un planteamiento, él tiene una propuesta para hacerle al hombre muy ingeniosamente y muy atractiva. Apela a los sentidos, apela al conocimiento del hombre. Y allí está, con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles, del fruto de los árboles que hay en el huerto. Eva le prestó atención, escuchó a Satanás y este le dice, bueno, de todo árbol podemos comer menos el árbol que está en medio del huerto. Y Satanás le dice, bueno, ustedes lo pueden comer. Y yo, no, no podemos, porque si comemos de él vamos a morir. Y Satanás dice, no, no van a morir. Y de verdad, había cierta verdad, pero el veneno estaba camuflado. No morirán, sino que serán como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Y eso agradó mucho al yo, a mi ego, y despertó la codicia y el deseo de poder, de gloria. Y allí fue donde cayeron, fracasaron y se metieron en el terreno, se metieron, como se dice, en el solar ajeno, en la propiedad ajena, y violaron la confianza que Dios había depositado en ellos. Llegaron a tomar un fruto prohibido, algo que era de Dios, se convirtieron en ladrones y luego en mentirosos. Y ahí tenemos, vino el fracaso y el hombre murió. Espiritualmente, el hombre quedó separado de Dios. Una gran cima se abrió entre Dios y el hombre porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Es muy triste esta historia porque es la peor tragedia que haya vivido toda la humanidad. Sus consecuencias se ven en todos los lugares del mundo. El horror, la muerte, la desgracia, las tragedias, las lágrimas. Donde quiera que vayamos, el sufrimiento está presente. Clínicas, hospitales, reformatorios, cárceles, muerte, terror, angustia, desespero. Bueno, todas estas cosas que son consecuencias de que el hombre se haya apartado de Dios para desafiarle, para hacer lo contrario a lo que él había mandado. Y de allí que se establece la muerte física para el hombre. Y esa parte es terrible. Primero, la muerte espiritual. Porque el propósito de Dios era que ellos vivieran eternamente. Pero todavía hay un propósito en él, y es que el hombre llegue nuevamente a ser restaurado y vuelva a su lugar de origen. Y para ello el proceso, el plan de Dios que está establecido en su palabra. Entonces, cuando nos hablamos de la muerte, tenemos que la Biblia habla de tres muertes. Una es la muerte espiritual, la separación de Dios, y por eso el hombre está muerto. De allí
que desde este verso 1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos muertos vivientes. Interiormente estábamos muertos, aunque por fuera aparentemente disfrutábamos de la vida. En segundo lugar, la muerte espiritual. El hombre se quedó sin la presencia de Dios en su vida. Y finalmente tenemos la muerte eterna, que es la separación definitiva del alma de Dios para ser sumida en el tormento eterno. La muerte física es la separación del espíritu de un hombre, de su cuerpo. Esto es lo que los hombres comúnmente denominan muerte. Es cuando una persona deja de existir en esta tierra y es sepultada, desaparece, se fue, no habrá más memoria de él. Sus hijos, su esposa, sus parientes, amigos cercanos llorarán, lamentarán, pero él no escuchará. Sus hijos tendrán honra y él no lo sabrá, porque los muertos nada saben. No oyen, no ven, no entienden. Pero alrededor de esto se tejen historias, algunas ideas, algunas enseñanzas torcidas, y de allí nació lo que se llama el culto a los muertos y la evocación a espíritus, lo cual está prohibido por la palabra del Señor. De manera que Dios no puede comulgar con esas ideas, y él dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero entonces se tejen muchas historias alrededor de los que mueren, que fueron, volvieron, estuvieron por allí, que los vieron. Y todo eso es una propaganda que se ha inventado, son astucias de Satanás para engañar a la gente, para hacerle creer en lo que no es, en lo que está prohibido por Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso cuando él resucitó, él le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando de estudiar la palabra de Dios se trata, para que no vayamos a caer en el error de doctrinas totalmente extrañas en la palabra del Señor. Bueno, yo creo que esto es suficiente por esta ocasión. Continuamos, Dios mediante, en otro programa, marchando adelante con esta enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Que podamos creer para tener vida, porque hay que creer. El Señor dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Soberano Dios y Padre Santo, te damos gracias por habernos concedido esta oportunidad de poder exponer tu palabra, darla a conocer para muchas personas que no la han oído, y para los que ya la han oído, Señor, pues puedan gozarse afirmando sus corazones en la verdad. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Hermanos y amigos, Dios me les bendiga. Será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente con ustedes. Amén y amén.